Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Nora Domínguez, soy investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Elegí para participar de estos videos la lectura de un fragmento de la escritora uruguaya Fernanda Trías, un texto que se publicó primero en una colección de crónicas sobre ciudades que editaba una editorial que se llamó Brutas Editoras, que funcionó unos años y funcionaba en New York y en Chile, y donde se publicaban crónicas escritas por dos escritores, eh, crónicas sobre, cada libro era sobre una ciudad. Este libro, esta crónica de Fernanda Trías, era sobre Buenos Aires. Ella como uruguaya, digamos, después había un escritor español que estaba el otro escritor que escribía su crónica sobre Buenos Aires. Pero ella después, este texto, que en ese momento se llamó, en el 2013 se llamó Bienes Muebles, esa después lo reedita con formato de novela y con otro título. El título que ella elige y que lo edita en Madrid es La ciudad invencible, que es esto. El texto tiene varias partes, varios capítulos, breves, algunos más breves, otros más largos, y yo voy a leer una parte que es el momento, que no es el comienzo del capítulo, el capítulo se llama Techos, sino que está ya avanzado, y ella está, digamos, es una extranjera, a pesar de que es uruguaya, quiero decir, es un grado de extranjería diferente, en Buenos Aires, pero como extranjera se vincula con otras jóvenes extranjeras que vienen de Perú, de Bolivia, y que están en la situación de tener que procurarse un trabajo, tener que buscar casa donde vivir, y lo que le pasa a este personaje también es que aquí tiene que escapar de una situación de violencia sentimental. Entonces el momento que yo voy a leer es el momento donde ella se separó de este novio que la está acosando y va a buscar una casa. Esto para que se entienda, digamos, lo que voy a empezar a leer. Dice así: ya casi iban a entregarme las llaves de mi flamante hogar cuando el teléfono sonó. El mío, quiero decir. Miré la pantalla y vi que era la rata, con quien había tenido una discusión furibunda unas horas antes. Rechacé la llamada y seguí conversando. Noté que Malena no comía pan. Soy alérgica al gluten, dijo, y su amigo se rió. El teléfono volvió a sonar. Miré de reojo la pantalla. No es nadie, dije. Pero a la cuarta llamada me vieron apagar el teléfono y tuve que confesar. Risas de Malena, comentario comprensivo de su amigo. Brindis por los ex, brindis por los finales y los nuevos comienzos. Al rato me pareció oír otro teléfono. Algo suena, dije. El celular de Malena, que había quedado en su habitación. Tenía 3 mensajes de texto de número desconocido y el correo de voz lleno. La rata había rastreado la cadena de mails, los forwards de forwards, hasta dar con alguien que conocía el teléfono de Malena. En el último mensaje, que ni siquiera llegamos a escuchar completo porque había agotado el tiempo de grabación, directamente anunciaba que venía a buscarme. Nos despedimos rápido, con esos abrazos medio fingidos y el postre sin terminar abandonado sobre el plato. Desde la puerta, Malena dijo que just in case pasaría doble llave. Su amigo preguntó si just in case era un actor famoso y dijo que no contáramos con él para defendernos. Que por suerte era gay y no necesitaba impresionar a las mujeres. Mientras bajaba por Blanco Encalada, volví a mirarlos. La luna no cabía en la calle, no tanto por los árboles que hacían la fama del barrio, sino por los altísimos edificios recién construidos que imponían la sombra de sus torres despejadas. Ellos seguían en la puerta, no se habían desvanecido, pero no me vieron cuando les hice adiós con la mano y tal vez no me hayan visto nunca, ni siquiera cuando estuve frente a sus ojos. 3 días después recibí un correo de Malena rechazando mi candidatura.
El motivo, yo aún tenía problemas que resolver. La rata o yo, quizás los dos, estábamos locos y ella tenía miedo. No pude refutar tampoco esta vez ninguna de sus aseveraciones. La rata era el eslabón perdido en casi todos mis intentos por conseguir casa en Buenos Aires. Yo aún no tenía amigos, no conocía a nadie, debía sentirme agradecida. Viajé a Montevideo para tomar distancia y cuando volví alquilé un cuarto en una casa de familia en La Paternal, Espinosa y Alvarejonte. Pagaba una suma exorbitante por una habitación diminuta en la que apenas entraba la cama, un ropero y un escritorio plegable. Prácticamente había que saltar de la cama a la silla y de la silla a la puerta, porque mi valija vacía se atravesaba en el único hueco disponible. Por la ventana enrejada se veían los techos alquitranados de las casas vecinas. Los perros ladraban en las terrazas, se contestaban unos a otros en un idioma que ignoraba el silencio. La casa en que vivía también tenía un perro. Era un perro lobo, animal de único dueño, incapaz de consolarse hasta que su ama llegara del trabajo. Durante el día aullaba como si lo estuvieran despellejando vivo y sus bramidos eran perturbadoramente humanos. Nivia, la abuela de 93 años con la que yo compartía la ducha, tenía su dormitorio en la planta baja, donde pasaba el día mirando televisión. La primera tarde, a solas con ella, pensé que se había caído y que los gritos eran pedidos de auxilio. La imaginé destartalada en el piso frío del baño, tal vez desnuda, muriendo de hipotermia. Aullaba y yo, petrificada en mi celda, volví a imaginar la caída, extendiendo un brazo sin fuerza, el pelo empastado en sangre. Aún así no fui a socorrerla. No me animaba a salir del cuarto. Por entonces yo vivía con miedo. La rata me había advertido que usara pantalones porque a las mujeres con pollera las violaban en la calle. También debía sentarme detrás del asiento del taxista para que el tipo no me mirara las piernas por el espejo y me violara a continuación. Una vez durante una pelea llegó a secuestrarme dentro de su casa mientras gritaba que, por mi propio bien, porque me quería más que a su vida, nunca me dejaría salir sola a la noche de Buenos Aires. Decía esto mientras caminaba con los pies sangrantes, se había cortado con una vasija que él mismo se partió en la cabeza, sobre la ropa desperdigada en el suelo. Yo, más asustada de él que de los peligros de la ciudad, subí a la terraza y casi consideré la posibilidad de saltar del techo. Pero no era eso tampoco. Miro esta cuchara y no sé si ese pensamiento es mío o de él, le dije una vez a Julia. El miedo se había convertido en mi odradec. Paréntesis, tengo miedo de mí mismo. El miedo era esa costra negra que se acumula entre los azulejos del baño. Esa era la mugre endurecida dentro de mí, mis propias articulaciones, de modo que no podía vivir sin él, pero anquilosada como estaba, tampoco podía moverme. La vieja aulló toda la tarde sin que yo reaccionara. Ya estaría casi muerta cuando la dueña entró a la casa dando gritos y haciendo callar al perro, que se hundió en el más profundo y encantador silencio. Unos días después, la dueña me advirtió que si la oía insultar a su madre, no me preocupara. No la quiero, me dijo, nunca la quise. Ahora parece una viejita, pero por dentro es otra cosa. No me animé a preguntar qué era por dentro ese cuerpo exiguo, cubierto de lunares, pero supuse que allí estaría la clave, el motivo por el que nunca le limpiaba el baño. Tal vez el descuido, la mugre en los desagües, los pelos públicos pegados al jabón, fueran una manifestación de su miedo, la costra negra que la endurecía a ella también, y no una simple forma de venganza. Salía de mi cuarto lo menos posible. Mi recorrido se reducía a caminar por San Martín hasta Juan B. Justo para hacer las compras durante el día o ir al locutorio Juan Agustín García y navegar en internet por 2 pesos la hora. También miraba las noticias en el televisor del locutorio y así me enteraba de más muertes, asesinatos, choques y todos los peligros que ocurrían en alguna parte de la ciudad, como decía la rata, aunque por alguna razón nunca era la mía. En mis días más aventureros tomaba el 44 hasta Chacarita y de ahí el subte B hacia Corrientes, donde caminaba por las librerías sin cruzar la 9 de julio, me tomaba un café en la Giralda y volvía casi siempre antes de que se hiciera de noche.
Vivía como si el 44 y el subte fueran los únicos medios de transporte que existían en Buenos Aires. No lograba salirme de ese eje ni echarle cloro a mis articulaciones, mucho menos liberarme de mi Odradek. Hasta aquí. El texto sigue, este capítulo Techos, falta poquito más para que termine, pero quiero parar acá. Elegí este fragmento porque me parece que es un fragmento donde esto, que es uno de los temas principales de este texto, es el miedo, está como marcado, como mostrado en cada una de las situaciones por las que vive la narradora. El miedo se dice, el miedo se narra, el miedo es el miedo que siente ella y el que sienten todas las personas que están con ellas, pero el miedo es también ese miedo al otro, el miedo a esa vieja con la que se vive y no se sabe si atenderla o dejarla ahí desamparada, el miedo es el perro, el miedo es esas caminatas sola por Buenos Aires, el miedo es el relato de la anécdota, el miedo es en otras zonas del texto también ese tener que ella estar ante la ley, porque esta relación con el personaje que es llamado el rata, lleva a que tengan que dirimir este acoso y esta denuncia, digamos, ante la ley. Y el miedo me parece que está aquí también como, no solamente es esa frase que dice, no podía distinguir si era mi pensamiento o el pensamiento del otro, es también, y ese tengo miedo de mí mismo que toma es como la cita kafkiana. El Odradek es ese personaje kafkiano, que es un personaje menor en la literatura de Kafka, en un texto de Kafka que se llama Preocupación de un padre de familia, y es una especie de fantasmita que está en una escalera que tiene también que ver con lugares de alquiler, como este personaje de acá de la ciudad invencible que se pasa alquilando lugares donde puede vivir tranquila. Y que Fernanda Trías toma esta figura, que es una figura no solamente kafkiana, es una figura, sino que es una figura que concentró la atención también de otros escritores, como Vila Matas tiene un texto sobre el Odradek, Borges también se refiere al Odradek, Duchamp, es decir, es una cita literaria bastante habitual y que ella creo que hace esta vuelta de tomarlo como una figura literaria y además utilizarlo para un determinado tipo de miedo, ¿no? Que es este miedo al otro, pero es al otro que la acosa. El texto como buena crónica, que digamos trabaja con una cantidad de materiales que son realistas, podríamos decir, ¿no? Que es lo que le demanda de alguna manera la crónica. Como les decía, al principio este texto también se publicó como forma de novela, y Fernanda Trías tiene otra novela importante, que es la primera que ella publica, que se llamó La azotea, y que también la editó en diferentes ciudades por las que vivió. En este momento vive en Bogotá, pero es como una escritora nómade, es traductora, entonces va, digamos, buscando estos lugares donde vive, donde trabaja, digamos, en general como freelance, y publica, digamos, va publicando estos textos haciendo estas diferentes ediciones. Bueno, espero que el texto no se consigue en Buenos Aires, es una lástima, pero, y en estas épocas de pandemia supongo que menos, pero cuando tengan oportunidad los invito a leerlo. Gracias.